Hoy es un día especial, porque es Cristo que te salvó. Quiere en tu corazón entrar y en ti Él estar más activos, más dinámicos. Entonces vamos a ir trabajándolo así. Igualmente intentaré profundizar en la vida y en el venir que ustedes están realizando desde estar todos en la misma barca. Voy a intentarlo, por lo menos. ¿Listos ya todos con papel y lápiz? Bueno, lo primero que tenemos que empezar es leyendo la cita bíblica. Yo no sé si alguno de ustedes tiene Biblia a mano. Yo, Ryan. Bueno, busque la cita bíblica, Mateo 8, 23, 27, y nos ayuda con la lectura, si me hace el favor. Con mucho gusto. Mateo 8. 23, 27. Listo. Hasta el 27, ¿verdad? Me dijiste. Sí, correcto. Jesús subió a una barca, acompañado de sus discípulos. De pronto se alborotó tanto el mar que las olas saltaban por encima de la barca, y él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús les dijo: ¿por qué tembláis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los discípulos asombrados decían: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, esta es la cita en la que vamos a empezar a adentrarnos poco a poco. Quiero que me ayuden a sacar algunos elementos. ¿Cuáles elementos o cuáles personas interfieren o se encuentran presentes en esta cita bíblica? Es pregunta, para que se animen a responder. ¿Cuáles elementos encontramos? Voy a decir el primero y el más fácil. Encontramos una barca. Miedo. Es lo primero que nos encontramos. ¿Qué más? Miedo. Encontramos miedo. Los discípulos. Encontramos a los discípulos. Bien. ¿Qué otras cosas Jesús. encontramos? Encontramos a Jesús, claro. La tormenta. Encontramos una gran tormenta, una gran tempestad. Muy bien. El mar. Encontramos el mar, por supuesto. Falta uno muy importante. Jesús dormido. Bueno, es una actitud, Jesús durmiendo, ya hablaremos de eso. La fe. Encontramos la fe, ya hablaremos de eso también. Pero es otro elemento. Es casi al final. De hecho, está en el versículo 26. La calma. Una gran calma, exacto. Encontramos una gran calma. Estos son los elementos que vamos a analizar y que nos van a acompañar. Chicos, hay muchas características también de esta barca específica, del viaje que tenían que realizar y de la actitud que debían llevar los discípulos dentro de la barca. Tengan en cuenta lo siguiente: todo lo que vamos a decir aquí les atañe a ustedes y a su camino discipular. ¿Ok? Todo lo que se diga aquí va para ustedes y para su camino discipular. Muy bien. En la barca encontramos
una gran cantidad de características. Vamos a avanzar en un desarrollo o un comentario versículo a versículo sobre esto. Y comencemos con el capítulo 8, versículo 23. Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Esta sola frase encierra una gran cantidad de características. ¿Como cuáles? A ver si me ayudan. Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Otras versiones dicen la obediencia, el acompañados. liderazgo, ¿Perdón? la obediencia que le tenían a Jesús, el liderazgo, las ganas de seguir sus pasos también. El deseo de seguirlo. Estás mencionando algo muy importante. Cuando vemos Jesucristo subió a la barca, así empieza el versículo 23. Jesucristo toma la iniciativa. Jesucristo es el que sube a la barca primero. Él no envía a los discípulos solos, sino que Jesucristo sube a la barca primero. ¿Y qué hacen los discípulos? Seguirlo. Lo siguen. Simple. Los discípulos lo siguen. Es muy curioso el dato porque los discípulos de Jesús eran pescadores. Ellos sabían el oficio. Mas, sin embargo, el primero que sube a la barca, como el que lleva la delantera, como el que lleva el liderazgo, es la persona de Jesús. Es Jesucristo el que sube y sus discípulos lo siguen. Esta característica es esencial. La característica de un discípulo es que sigue a su maestro. El discípulo no va adelante. El discípulo se pone detrás del maestro y sigue al maestro donde el maestro vaya. En este caso, a la barca. Demos un paso más. En el capítulo 24 encontramos que los discípulos y Jesús habían comenzado a avanzar en el mar de Galilea. Les cuento ciertos detalles, ciertas características. Primero, la barca. La barca tenía 8,5 metros de largo, 2,5 metros de ancho y 1 metro de altura. Esas eran las dimensiones de la barca. Y si nos ponemos a ver el detalle, ¿cuántas personas iban en esa barca? 13 con Jesús. 13 con Jesús. Ajá. Iban 13 personas con Jesucristo. Imagínense una barca de 2,5 metros de ancho. Estoy diciendo que es el tamaño de la pared que tengo detrás mío. Si estamos hablando de esto, vamos a decir que solamente caben 2 personas, una al lado del otro. Son 8 metros de largo, por lo cual apenas hay espacio para que los discípulos de Jesús vayan juntos. Aquí quiero entrar en otra serie de detalles. Ir juntos. ¿Qué significa subirse a una barca tan angosta para navegar? No sé si saben, si no se los cuento, el mar de Galilea tiene 24 kilómetros de largo de extensión por 13 kilómetros de ancho. El viaje de Jesús y los discípulos, cierto, no iba a ser todo un día, pero tampoco era un viaje corto. Era un viaje algo largo. Tenían que tener ciertas características para poder ir en este viaje dentro de la barca. Voy a ir diciendo algunas. Si a ustedes se les ocurre alguna otra, la comparte, por favor. Tiene que haber contacto físico. Hay contacto. Estamos a 1 metro de distancia y más o menos casi que encima
de la persona que va adelante. Hay contacto, es lo primero que vamos a encontrar ahí. Al ir juntos en una barca, en un viaje que es un poco largo, obligatoriamente tiene que haber convivencia. Tienen que convivir ellos en unidad, en fraternidad, en cercanía, porque el viaje les tocó. ¿Ok? ¿Qué otro elemento resalta aquí a la luz? Tiene que haber cooperación. Estamos hablando que subirse a una barca, 13 personas juntas, para mover esa barca necesitan tener cooperación y coordinación. Porque si yo empiezo a remar para un lado y el otro hacia el otro, simplemente vamos a empezar a dar círculos en el mar. La barca solamente va a dar círculos y círculos. No sé si se les parece muchas veces a lo que nos sucede a nosotros en los grupos de pastoral juvenil, que muchas veces nos subimos nosotros a la barca de pastoral juvenil, pero tenemos el contacto, tenemos la cercanía, pero no tenemos la cooperación y no tenemos la coordinación. Algunos jalan para un lado y otros comienzan a jalar hacia otro lado completamente distinto. ¿Qué pasa con nuestras pastorales juveniles cuando esto sucede? Simplemente empiezan a girar, a dar vueltas y no avanzan, porque cada uno está remando para el lado, discúlpenme la expresión, que les da la gana. Por eso el que se sube a la barca tiene que querer cooperar, querer colaborar con los demás. No hacer lo que se le venga en gana, sino estar dispuesto a una cooperación, a un remar juntos. Y de aquí sale otro detalle importante. Cada persona en la barca tiene una posición, tiene una ocupación, tiene algo en lo que está encargado. Entonces vamos a decir que algunas personas tienen que remar, otras personas tienen que dirigir y otras personas tienen que encargarse de sacar el agua que se va metiendo dentro de la barca para que no se inunde y no se hunda. Ven que es necesaria la cooperación. Traslademos esto a pastoral juvenil. Ustedes tienen alguien que coordina, tienen personas que ejecutan, que realizan las actividades y también tienen estas personas que ayudan a ir vaciando el agua, que parecería el trabajo menos digno, el trabajo menos importante, limpiar servicios, acomodar bancas, acomodar las cosas después de la actividad, llegar temprano para acomodar todo lo que hay que acomodar. Parecerían trabajos no importantes, simples, sin sentido. Chicos, pero ¿qué pasa? Si los discípulos o si los que van en esta barca no sacan agua, no se preocupan por sacar el agua, se hunden, se van al fondo. La pastoral juvenil corre el peligro de hundirse si las personas no cumplen con sus obligaciones o si creemos que hay trabajos menos dignos que otros. Chicos, el trabajo más sencillo que a ustedes lo pongan a hacer es el más importante, porque usted está sacando el agua para que esa barca no se hunda. Salta un detalle más.
Chicos, no he pasado del primer versículo. Esto es muy profundo. Salta un detalle más. La confianza. Es necesaria la confianza para poder avanzar. Si los que reman no confían en la persona que dirige o en las personas que dirigen, ¿qué pasa? Se pierde el rumbo, no se llega al destino, se quedan atorados en alta mar. Las personas que van remando tienen que saber confiar en quien los dirige, en quien va al frente de esa barca diciendo cuál es el camino a seguir. Porque si no, la barca pierde el rumbo y todos los pasajeros se pierden en el camino. Son muchos detalles, son muchas cuestiones, son hilos delgados y pequeños los que nos encontramos en este versículo. Y les toca profundamente a ustedes. Pastoral juvenil es esto, es una barca. La iglesia es esto, la iglesia es comparada con la barca. Cristo va en la barca. Y vamos los discípulos en esta barca. Pero necesitamos cercanía, confianza y cooperación, trabajo en equipo para poder salir adelante. Es requisito. Cada uno tiene que saber su puesto y ejercer lo que le corresponde en su puesto. No voy a adentrarme más en este versículo porque no termino. Prefiero empezar a caminar hacia lo que viene. Mateo 24. A ver qué nos dice Mateo 24. ¿Alguien que me ayude a leer ese versículo? Yo le puedo ayudar. Por favor. De pronto se levantó tal tempestad en el lago que las olas cubrían la embarcación. Mientras tanto, él dormía. Muy bien. Muchas gracias. No veo quién me habla porque tengo la pantalla para atrás, pero bueno, muchísimas gracias. De pronto se levantó una gran tormenta. Vamos a tener que hilar esto también delgadito, muy fino. En el documento que les pasé, hice la traducción del griego al español y empecé a detallar parte por parte solamente de la escritura. Aquí estoy ampliando y aplicando a sus grupos de pastoral juvenil y a su proceso personal de discípulo de Jesús. Entonces, para que sepan que aquí está ampliado. De pronto se levantó una gran tormenta. Resulta que en el mar de Galilea es natural, por las depresiones geográficas que hay, que las montañas que los circundan dejen pasar grandes turbonadas de aire, de viento. Y el viento fuerte en el mar produce una gran tempestad. Las olas se levantan, lo que mueve a las olas es el viento, y empieza a generarse toda una tempestad dentro del mar, toda una tormenta. Recordemos que los discípulos de Jesús eran pescadores. No es que no conocían el trabajo, no es que no conocían el oficio, no, ellos eran pescadores. Pasaban en el mar más tiempo que en la tierra. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Sucedió que esta no era una tormenta normal. Esta era una gran tempestad, según traduce el mismo texto.
Estamos hablando de una tempestad tan grande que incluso confundía a estos pescadores que estaban tan acostumbrados a navegar. El texto griego la traduce como una gran tormenta, una gran tempestad, utilizando la palabra mega, que quiere decir que es muy grande. Si el apóstol Mateo, si el evangelista Mateo está utilizando esta palabra para decir que era una tormenta tan inmensa, quiere decir que era algo no visto comúnmente, algo que no era natural verlo con frecuencia. Era una tormenta, podríamos decir, que se pasaba de la raya. Volvamos aquí. Surgió, se levantó, descendió una gran tormenta. Una tempestad tan grande, sigue diciendo, que cubría la barca, que las olas cubrían la barca. Chicos, esta expresión, la ola o las olas cubren la barca, no es un simple meneo. La traducción griega dice que la tapaba. Así se traduce literalmente la palabra griega. Tapaba la barca, le pasaba por encima las olas a la barca. Los discípulos no solamente estaban en peligro de hundirse en ese momento, estaban en peligro también de ser arrastrados por las olas que se les estaban viniendo encima. ¿Ven ahora la importancia de las personas que sacan el agua? Tenían que estar sacando agua constantemente para no hundirse, aunque parecía en vano, porque las olas seguían pasando y cada ola inundaba por completo la barca, inundaba por completo el lugar. ¿Y qué dice de Jesucristo? Bueno, voy a dejar a Jesucristo un momento que siga durmiendo, porque en eso está. Jesús está durmiendo. La tempestad es grande, volvamos a esto. Las olas le pasan por encima a la barca. Las olas llenan la barca de agua y tienen que estar sacando constantemente agua para no hundirse. Y las olas además amenazan con llevarse a las personas, sacarlas de la barca. Bajemos esto a la vivencia de ustedes. Bajemos esta tempestad y traduzcámosla en palabras nuestras del 2020. ¿A qué le podríamos llamar hoy la tempestad? ¿O cuál sería la tempestad que está azotando hoy nuestra barca? Les pregunto. Con toda libertad, recuerden que podemos conversar, no hay ningún problema. En este momento no es para que ustedes estén callados, como normalmente lo están en una transmisión de Zoom, es para que podamos dialogar esto. Chicos, ¿cuál es la tormenta o cuáles son las tempestades que están intentando botarnos de esa barca, hundir la barca en la que vamos? La pandemia. Llamémosle pandemia en un primer momento. ¿Qué más? Es que esa es una, hermano. ¿Perdón? Distanciamiento. El distanciamiento. Muy bien. ¿Qué más? Son muchas, chicos, son muchas. La soledad. La soledad. Sí. El temor. ¿Perdón? El temor. El temor. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna limitación en los sacramentos? ¿Alguna limitación, sí, de nuestra naturaleza?
Chicos, les cuento algo. Están muy superficiales ustedes. Están muy por encima de la... Profundicen más. La poca No sé si fe, está- Brian. La poca fe, sí, había un hombre que quería hablar, no lo escuché bien. Brian, tal vez esta parte de ser fotocopias, de querer dejarnos llevar por los demás y no ser nosotros mismos, muchas veces siento que también nos afecta bastante. Y tal vez otro aporte, pues yo decía ahí lo que nos quieren meter. Por ejemplo, podemos ver también lo que es la parte del aborto y esto que nos quieren siempre, pues, llevar más allá, ¿verdad? Tal vez como no ser nosotros originales lo que sentimos y pensamos, sino lo que los demás piensan y dejarnos llevar por eso. Muy bien, estamos empezando a bajar un poquito, ya no estamos tan superficiales, sino que estamos empezando a ver un poquito más. Chicos, es que, ¿saben qué nos está pasando? Que hicimos tan grande el problema de la pandemia que no reflexionamos fuera de la pandemia. Es tan grande el problema del coronavirus en nuestras mentes que no nos estamos saliendo de ahí y no estamos viendo el panorama completo. Sí, la pandemia, el COVID-19 es una enfermedad y es un problema que tenemos que cuidarnos, tenemos que tomar todas las medidas, tenemos que buscar medios para romper la soledad, romper el aislamiento, romper el estar en un estado de ansiedad. Todo esto es válido mencionarlo y necesario de un encuentro para ver cómo hacemos para empezar a movernos un poco. Pero no nos quedemos ahí. Yo sé la ansiedad que existe. Aquí en San Mateo se suicidaron 4 muchachos. Aquí en San Mateo no, perdón, es que me metí mucho. Aquí en Zarcero se nos suicidaron 4 muchachos. Por dicha ya la ola de suicidios pasó. No significa esto que haya que dejar de atender, no, más bien hay que estar en esta atención. Con esto les quiero decir que no les estoy quitando la importancia al tema, sino que les estoy invitando y los estoy intentando llevar a que amplíen el panorama. COVID es una de las olas que se nos vino encima, pero estamos en medio de una gran tormenta. Sigan poniendo nombres, chicos, sigan poniendo nombres. Bueno, por ahí se nos... Bueno, adelante. Bueno, yo quería mencionar que, digamos, tal vez, como decía, la situación de la pandemia es el marco general, pero eso ha hecho que el estar quietos, el estar tranquilos, despierte un montón de crisis interiores, de inseguridades, que tal vez antes no nos damos cuenta que no eran tan evidentes en nosotros, pero al tener más quietud para pensar, para estar en la casa, eso se agrava. Y ahí es donde empieza la inseguridad, la desconfianza, el dudar de Jesús, de que por qué me está pasando esto, por qué nos está pasando esto. Y entonces empieza uno incluso a dudar de la fe, de lo que uno cree. Muy bien, muy buen aporte, estamos profundizando. Me llama mucho la atención, bueno, por ahí me mencionaban unos, pero la contradicción que se está viviendo de los gobiernos que tratan de defender ahorita la vida al máximo, pero la han destruido con muchísimas ideologías y es como algo contradictorio, ¿verdad? En estos momentos sí tratan de defenderla por causa del virus, pero aún así en medio de la situación han aprobado leyes como del matrimonio del mismo sexo, siguen apoyando algunos movimientos, ¿verdad?, que son en contra de Provida y bueno, todos los temas que van en contra de la vida, pero por otro lado la tratan de apoyar en medio de la pandemia. Es como una contradicción. Muy bien, es parte de... Voy a avanzar un poquito para no quedarme aquí porque ya casi llevo media hora hablando y vamos despacio. Estamos diciendo entonces el problema de la pandemia que causa soledad, inseguridad, que causa ansiedad, que causa que estemos más tiempo solos, con la mente desocupada
y nos dé chance para pensar tonteras. Tenemos más tiempo para caer en vicio, para caer en situaciones en las que no nos gusta caer, pero por el tema de la soledad caemos. Y empezamos a ver cómo empiezan a transcurrir los temas de aborto, de eutanasia, de matrimonio igualitario, ideología de género, se empiezan a aprobar leyes por debajo de la mesa. Empezamos a notar un bombardeo en nuestra vida sobre anuncios publicitarios, sobre una constante carga de anuncios, sobre a pesar de que estemos en casa, metidos en casa, existe un bombardeo constante que genera ruido a nuestro alrededor. Y estos son todos los anuncios, los comerciales, las publicaciones, los Instagram, los comentarios que no tienen ninguna validez científica y ningún, ¿cómo decirlo?, aporte a la persona humana. Chicos, esta es la tormenta que tenemos encima. Esta es la tempestad que se nos vino encima. Y ahora sí, continúo donde me quedé, a partir de la coma, y dice, y Jesús seguía dormido. Estoy otra vez en Mateo. Y Jesús seguía dormido. Estaba durmiendo. Chicos, vieras que cuando yo estaba estudiando el texto, yo decía, ¿cómo es posible que uno estando en medio de una gran tempestad, de una gran tormenta, donde el ruido, donde el bullicio es tan grande, donde las olas tapan la barca, donde todos estaban mojados y que Jesús estuviera durmiendo? Estaba dormido. Aquí hay un detalle muy bonito, muy bonito. Sobre la palabra griega, perdónenme que empiece a utilizar un poco el griego para describir esto, pero es que es la riqueza del texto original. La palabra griega dice, para traducir que estaba dormido, también significa que estaba muerto. Significa las dos cosas, estar dormido o estar muerto. Lo que quiere decir que Jesucristo estaba sumido en un sueño profundo, en un sueño muy profundo. Veamos el contexto teológico. Tenemos el mar, que en la Sagrada Escritura el mar simboliza el pecado. Tenemos la tormenta, que simboliza toda la tribulación que se le viene encima a la iglesia. Y tenemos a un Jesucristo dormido, cual si estuviese muerto. ¿Por qué Jesucristo va a estar dormido tan profundamente? ¿Por qué Jesucristo está sumido en un sueño que parece cual si estuviera muerto? ¿Cuál es el significado de todo esto? Tal vez porque Perdón, ¿sí? Tal vez porque en ese momento los discípulos pues no tenían la fe que debían tener. Como que en ese momento Jesús no estaba como en sus corazones en ese momento, que solo pensaban en el problema que tenían y en cómo solucionarlo, pero nunca llegaban a Dios, que es el que lo puede solucionar todo. Ajá, muy bien, muy bien. Incluso te estás adelantando, vas muy bien. ¿Cuál era la preocupación de los discípulos? Mantener la barca a flote. Esa era
la preocupación. No hundirse. No hundirse. Veamos el capítulo que sigue, el versículo que sigue, y vamos a ir entendiendo más esta postura. Versículo 25. Acercándose ellos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Vean el detalle aquí. ¿Cuál es la aclamación de los discípulos? Sálvanos que perecemos. Ellos no se acercaron a Jesús en un primer momento. Ellos se acercaron a Jesús solamente hasta que se dieron por vencidos y ya no podían hacer absolutamente nada más. Que perecemos. Ellos, pescadores, marinos, expertos, sabían que ya no había solución. Sabían que iban a perecer. Veamos detalle a detalle. Acercándose. El texto en griego dice: fueron hacia él. Se le acercaron y le despertaron. Esta palabra despertar es muy curiosa cuando uno la lee en el griego. Es la misma palabra que se utiliza cuando se habla de resucitar a alguien. O sea que tuvieron enérgicamente que insistir para despertar a Jesús. No fue algo fácil. Tuvieron enérgicamente que insistir para poder despertar a Jesús. Si una tormenta no lo pudo despertar, el esfuerzo tenía que ser mayor a la tormenta para poder despertar a Jesús. El texto, lo repito, dice: es como resucitar, es despertar de un sueño muy profundo. Y aquí voy a hacer algo que no me gusta hacer. Voy a hacer una comparación, un paralelismo, diciendo que es como cuando Jesucristo se fue a revivir a la niña, a la que le dijo: Talita cumi, niña, levántate y anda. Es ese mismo despertar de un sueño profundo, hondo. Es un esfuerzo grande de parte de los discípulos para despertar a Jesús. Hay un detalle teológico muy bonito, otro paralelismo que quiero hacer y ahora se los voy a comentar. Entonces, habiéndolo despertado, habiéndolo sacado de ese sueño profundo, ¿qué es lo que le dicen? Señor, sálvanos, que perecemos. Otras versiones dicen: no te importa que muramos. Hay varias traducciones distintas, pero nos vamos a quedar con esta que es de la Biblia Nácar Columbia. Señor, sálvanos, que perecemos. Pasemos esto a ustedes, chicos, a ustedes, discípulos de Jesús, a ustedes, discípulos de ese que está en medio de la tormenta. Chicos, nosotros también tenemos tormentas personales, familiares, grupales, y tenemos tormentas en la iglesia que azotan nuestra barca. Pero recuerden esto: todos vamos en la misma barca. Todos vamos y abordamos y navegamos en esa misma barca. Pasamos todos por tormenta. Vean un detalle lindísimo aquí. Los discípulos acuden a Jesús para que Jesús los salve.
para que Jesús los saque de su zozobra, para que Jesús haga algo. Chicos, los discípulos saben que Jesús puede hacer algo por esa tormenta que está sucediendo. Los discípulos algo de fe tienen. Ya hablaremos de eso, pero algo de fe tienen. Y hay un detalle que hay que verlo con lupa para reconocerlo. Acercándose ellos. Chicos, no fue uno solo a despertar a Jesús. No fue uno solo a pedirle a Jesús que los salvara. Fueron ellos, juntos, como grupo de discípulos, como los que estaban en la misma barca, fueron a despertar a Jesús. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes van juntos donde Jesús a pedirles ayuda? Yo no estoy hablando en este momento juntos de una forma física. En este momento tenemos que hablar como debimos haber hablado todo el tiempo, juntos en la oración, juntos en el sentir, con un mismo sentimiento. Nosotros vamos juntos a pedirle a Jesús que nos salve de nuestras tormentas. O intentamos ir solos, o ni siquiera lo intentamos. Ni siquiera vamos donde Jesús. Permítanme decirles, si vas solo donde Jesús, recuerde que está profundamente dormido y que se necesitaron varios para poder despertarlo. Vas a enfrentar tú solo tus problemas. Vas a seguir intentando tú solo pedirle a Jesús que te sane de tus limitaciones, que te ayude a superar aquello que te pesa, que te ayude a no ser arrastrado por la corriente de la sociedad que tenemos hoy día. Ay, muchachos, es que si están yendo solos, chicos, no lo van a lograr. No lo está presentando el texto. Tenemos que ir juntos a clamarle a Jesús. Y la otra característica era, siquiera estás intentando pedirle a Jesús que te ayude. Siquiera estás intentando decirle a Jesucristo que calme la tormenta. Por lo menos el que va solo ya dio el primer paso, querer ir a Jesús. Le falta el segundo, ir juntos a despertar a Jesús. Chicos, en esta barca estamos todos y necesitamos confiar en los que van con nosotros, confiar en los que nos dirigen y remar todos juntos para poder salir de aquí. No siga soportando sus penas solo. No se ahogue solo en su cuarto con sus limitaciones. No se deje azotar por el mundo, la carne o Satanás. Pídale ayuda a alguien.
de confianza. Cuéntenle lo que ustedes están pasando, que las otras personas de mucha confianza, que las otras personas se enteren cuál es tu tormenta, para que te ayuden a ir a despertar a Jesús y que lo salve. Es que esta es la actitud del discípulo. No es que solo superamos las tormentas, es juntos. Pero los demás no me pueden acompañar. Los demás no pueden ir conmigo a despertar a Jesús si no saben cuál es la tormenta que me está azotando. Si no tienen idea qué es lo que yo estoy viviendo, lo que a mí me está pasando. Sea depresión, sea estrés, sea problemas familiares, sean problemas personales, sean adicciones, manejo de mi libertad. No cargue con eso solo, porque te hundes. Necesitas a alguien que rece contigo, alguien que vaya contigo a despertar a Jesús. Señor, sálvanos, que perecemos, que morimos, que nos traga la tempestad. ¿Hay alguien por ahí o ya se fueron todos? Para que alguien me ayude con otra lectura. Estamos. Capítulo 8, versículo 26, por favor. Jesús les dijo: ¿por qué tembláis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Vean la dureza de Jesús. Jesús no es suave con sus discípulos. Jesús es firme, porque Él proclama la fe. Les díceles, les habló. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Saben qué dice aquí en el texto griego? ¿Por qué sois cobardes? Eso dice el texto griego. ¿Por qué sois cobardes? Hombres de poca fe. Todo esto es una gran pregunta. Unámoslo. ¿Por qué sois cobardes? ¿Por qué sois hombres de poca fe? Es que Jesucristo no habla suave. Él habla fuerte. ¿Y por qué cree que Jesucristo nos habla tan fuerte? Pregunto. ¿Por qué creen que Cristo habla tan fuerte? Porque conoce la realidad de cada uno, ¿no? ¿Conoce la realidad de cada uno? Sí, él conoce. ¿Pero qué más? ¿Cuál es la intención de Jesús? Que confiemos en nosotros y en Él. Hacernos más fuertes a través de la tormenta que tal vez nos mandó o que estemos atravesando. Ok, hay un error teológico ahí en lo que deciste, pero ya lo aclaro. Está muy bien lo que dices. Jesús busca no maltratar a sus discípulos. Busca que crean con más fuerza. Busca que tengan fe en Él. ¿Cuál era la intención de Jesús de hacer milagros? Curar a la gente. Que la gente lo conociera. No. Sus milagros eran para que creyeran en Él, para que tuvieran fe, para que abandonaran el mal camino
y buscaran el camino recto. Esta es la intención de los milagros. Y entonces ahí vemos un poquito más claro por qué los trata fuerte. Es que quiere que aumenten su fe. Entonces los discípulos no tuvieron que ir a haber despertado a Jesús, porque Jesús los iba a regañar. Entonces tenían que quedarse ellos siguiendo, luchando contra la tormenta solos. No, no ese es el sentido. Ellos tenían la necesidad de despertar a Jesús, porque su fe todavía no era lo suficientemente grande. Si los discípulos, o sea, los 12, tuvieron la necesidad de ir a despertar a Jesús, ay muchachos, ¿cuánta más necesidad tenemos nosotros? Y ustedes pueden decir, Brian, pero es que seguramente nos van a decir hombres de poca fe. Sí, probablemente. Pero recuerden que es para que crezcamos en la fe, para que no nos hundamos. Hay que buscar a Cristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Santo Dios, cómo corre el tiempo. Entonces se levantó. Ay, a mí me encantaría tener una hora más para hablar de esto, pero no los voy a aburrir tanto. Entonces se levantó. Esta palabrita en griego tiene un significado muy bonito. La palabra en griego quiere decir surgió. Así se traduce literalmente. Surgió. Se levantó, salió de. Si buscamos en el diccionario la palabra surgir, quiere decir como salir de la tierra, salir de entre la tierra. Y aquí quiero hacer el paralelismo que les contaba, unir esto con algo. Chicos, si Jesucristo estaba dormido, como si estuviera muerto, y las olas caían encima de la barca, y recuerden que el mar simboliza el pecado, ¿a qué les parece? ¿A qué les suena? Suena a Jesucristo clavado y muerto en la cruz. Murió por nuestros pecados. Jesucristo estaba dormido como muerto, con las olas encima y una gran tempestad. ¿Ven la conexión que tiene esto? Jesucristo en la cruz, muerto por nuestros pecados. Jesucristo en la barca, dormido cual muerto, con el mar azotando encima. Y viene la segunda parte. Lo despiertan, lo resucitan del esfuerzo grande que hacen. Y Jesucristo se levanta. Jesucristo surge. Es la resurrección de Cristo. Esto nos está hablando, y se puede hacer el paralelismo muy bello, con la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y lo vamos a aplicar a la vida de ustedes. Jesucristo surge, se levanta en medio de la tormenta, en medio de las olas. Increpa a los vientos y al mar. Increpa quiere decir que manda con autoridad, que les dice fuertemente. Y sobrevino una grande bonanza, una grande calma. Jesucristo, cuando manda,
este verbito en griego, ordenar, lo podemos traducir como que el mar le está sujeto. El mar le obedece y el viento le obedece a Jesús con una orden que Jesús le dé. Y a la orden de Jesús sobreviene inmediatamente una gran calma. Vamos a ver cómo hago con esto. Este videito lo tomé del viaje de Pi. Quise ejemplificarlo con esto. Si alguno ha visto la vida de Pi, va a entender el contexto de un mar en completa calma. Si no lo ha visto, se lo acabo de mostrar. Sobrevino una gran calma. Otra palabrilla griega, gran, mega, en griego. Una calma muy grande. Miren qué curioso ver esto en griego. Resulta que esta palabra, grande, mega, que nosotros mega lo conocemos en nuestro español, viene del griego, es la misma que se utilizó anteriormente para decir que hizo una tempestad grande, una gran tempestad. Estamos diciendo que la calma que se hizo después de la orden de Jesús fue tan grande como la misma tormenta. Todo quedó en una calma. Los marineros conocen el mar y saben cuando el mar está calmado. Pero aquí lo ponen en grado superlativo. Una mega calma. Lo que quiere decir que era una calma todavía mayor a la que ellos conocían. Jesucristo trae esta paz, esta calma, esta serenidad en medio de las tormentas. Yo no sé ustedes, pero yo quiero vivir esa paz en mi vida. Yo quiero acercarme a Jesús y pedirle que calme la tormenta que azota para poder experimentar esa gran calma, para poder experimentar esa gran paz. Yo no sé cómo te encontrarás, no sé cómo o qué está pasando en tu vida, pero yo estoy seguro que usted también quiere experimentar eso. Esa calma, esa serenidad. Pues ya sabes cómo hacerlo.
Acerquémonos a Jesús, acompañados. Pidámosle con fuerza. Los discípulos no le hicieron una peticioncita así como las que hacemos nosotros. Y el cual, ay, Señor, ayúdame. Los discípulos hicieron un esfuerzo tan grande. Su petición fue tan fuerte como para resucitar a un muerto. Ellos tuvieron que ir a despertar a Jesús fuertemente para pedirle ayuda. ¿Y usted cree que con una sola oracioncita usted, así, superficial, va a lograr encontrar esa ayuda? No, chicos. Necesitamos oración constante. Necesitamos un esfuerzo nuestro. Pedir con mucha fuerza para que Jesús venga y actúe en nuestras vidas. Hay veces hacemos oración y oramos una semana. Y si Jesucristo en una semana no nos cumplió lo que le pedíamos, nos agüevamos. ¿Dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está la constancia? El tamaño de la oración que hacemos tiene que ser todavía mayor al ruido de la tormenta que tenemos encima para poder despertar a Jesús y que venga y nos auxilie. Jesús sí ayuda. Jesús sí auxilia. Pero si usted le insiste, si usted es tan insistente que logra que Él se despierte, o como dice la otra parte del Evangelio, una parábola. Que llega el vecino a medianoche a pedirle de comer, y si no le abre, porque es amigo, le va a abrir por necio. Esa es traducción mía. Le va a abrir por su insistencia. Ven, chicos, la oración no es un pedir desde los dientes y un pedir de un día para otro. Es un esfuerzo que tenemos que realizar y una petición que tiene que salir de lo más profundo. Llegamos al último versículo. Con esto terminamos. Y aquellos hombres maravillados, del griego dice asombrados, decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? El griego dice, ¿quién es este hombre maravilloso? O qué maravilloso este hombre, es lo que dice literalmente. Qué maravilloso este hombre, que hasta los vientos le obedecen, le están sometidos. ¿Ven lo que hizo Jesús? Jesús realizó un milagro. Jesús realizó el milagro de salvarle la vida a estas personas. ¿Y qué sucedió en estas personas? Su fe se acrecentó. Su fe se hizo más grande. Vieron con ojos de asombro a Jesús. Creyeron todavía más en Él. Chicos, no pierdan la fe en Jesús. Que la tormenta no les quite ese impulso. No se deje asustar. No se deje amedrentar. Jesucristo puede. Jesucristo sí puede ayudarle a usted con la tormenta que usted está viviendo. Él sí puede sacarte adelante. Él sí puede hacerte abandonar eso que quieres dejar.
créale. No pierda la fe, siga pidiéndole. Perdónenme que sea tan insistente, pero es que siento que le estoy hablando a uno de ustedes en específico. No se rinda. Jesús sí puede. Esa tormenta que usted está viviendo, Jesús la puede apaciguar, la puede calmar y la puede convertir en una gran calma. Solo necesitas seguir creyendo. Pedirle ayuda a alguien de confianza para que te ayude a rezar, para que te ayude a ir a despertar a Jesús, para que puedas salir adelante. Bueno, chicos, hasta aquí. Llevo 1 hora y 10 minutos. Quiero dejar un espacio para preguntas, para dudas. Sé que tal vez no es el tipo de temas a los que están acostumbrados. Voy a cerrar esto por acá. Es un tema muy profundo, es un tema muy pesado, pero es un tema hermoso. Poder profundizar la palabra de Dios a este nivel. Yo espero que esto les sirva de algo. Y yo espero que también los anime a querer escudriñar a detalle la palabra de Dios. Pues ahora sí, chicos, los escucho. Voy a bajar esto de aquí, nada más, permítanme un segundo. Y le doy vuelta a la cámara. Preguntas, dudas, consultas, sugerencias, posiciones en contra. Algo que quieran decir. Bueno, yo la verdad, así como algo como, es que no voy a decir algo así como muy, bueno, no importa. Yo pienso que como que este tema como que nos ha venido como a dar como un par de cachetadas a nosotros, tal vez a los coordinadores, porque estamos, por ejemplo, en el caso de mío, por ejemplo, hemos estado tan concentrados en mantener, digamos, como esa barca a flote, que no nos hemos estado concentrando en los demás factores, digamos, tal vez como yo por ejemplo, yo estaba como tan concentrada en que tal vez los chiquillos, ¿cómo se llama? Como que respondan mensajes, o que tal vez como que publiquen cosas y así, que tal vez no me he enfocado como en escucharlos y tratar de hablar con ellos un poquito y tocar esa parte como más como más espiritual, por decirlo de alguna forma, y como cosillas así. Entonces yo pienso que tal vez esto nos debe, como que debemos mantenerlo ahí y todos los días estar como de necios, y como tener eso palpante también en nosotros y recordarnos sus palabras, ¿verdad? Que yo pienso que sí nos llegaron bastante, por lo menos a mí, sí me pegaron un poquito. Y también con la oración, porque uno a veces
dice, ay, bueno, por ejemplo, antes de dormir o al despertarse, uno dice, ay, bueno, gracias Señor, tal y tal, y así, y como por cumplirlo nada más, o como por decirlo, y ya, y tal vez como que no se toma uno como las cosas un poco más en serio, y eso de verdad hay que ponerlo en práctica y reflexionar uno la actitud de cada uno para que el Señor lo escuche, porque está dormido. Muy bien. Muchas gracias, Katy. Me alegra mucho verla que perseveró, no sabe cuánto. Sí, a mí también, la verdad. Ha sido como una luchilla constante ahí, pero sí, ahí vamos. Gracias a Dios. Bien, bien. ¿Quién más? Beto, no le oigo. Todavía no le oigo. Tal vez con auriculares o acercándoselo al galillo. Por eso sí. Ajá. A ver, es que tengo un problema con uno de los dos, entonces uno se escucha y el otro no. Bueno, importante, bueno, qué bueno eso, ¿verdad? Ahí siempre colaborando y apoyando, qué bueno. Siempre ahí estamos, Brian. Es eso importante, igual, la barca, que somos todos unidos, podemos jalar, eso es importante. Y eso, entre todos nos necesitamos. Si nosotros entre nosotros no necesitamos o tenemos que estar en esa barca, pues entre todos podemos después despertar a Jesús, ¿verdad? Digamos, ir en una misma línea y a pesar de toda esta circunstancia, en nuestra forma, donde estemos, podemos transmitir, podemos compartir y podemos ver las necesidades de cada uno, como dijo Katherine. Eso es muy bueno, porque a veces no vemos la necesidad tal vez mía, o como dicen, nos perdemos en otras cosas y no vemos la necesidad del otro, porque aún así, a pesar de que tenemos que ver la necesidad de los otros, también nosotros estamos necesitados y necesitamos también de que nos apoyemos entre todos. Y siempre lo hemos hecho. A veces andamos ahí, como dicen, en esas tempestades nos podemos desviar, ¿verdad? Pero si en esa barca estamos juntos, en esta barca vamos todos, pues las cosas son un poco, podrían ser o serán mejor. Y que Jesús nos tiende la mano y seguir siempre evangelizando de la forma en que lo podamos que hacer y reinventarnos, que creo que por ahí hemos andado bien en ese sentido. Entonces, siempre no nos podemos quedar, como digo, a veces lo digo a vos o así, es que ya nosotros tenemos ese ADN de que no nos podemos quedar queditos, porque necesitamos, no solo porque obviamente uno se siente bien, pero a alguien tenemos que llegar a tocar, y ese alguien que lleguemos a tocar, pues de ahí va a acercarse un poco más a Jesús. Sí, gracias, Beto. Brian, ¿Sí? ¿será que, bueno, es un poquito, no sé, cómo complicado a la hora de plantear la pregunta, pero será, o me imagino que Jesús, antes de subir a esa barca e invitar a sus discípulos a subir, ya él sabía lo que iba a pasar? El texto no lo dice como tal. Si nosotros vemos otras partes del Evangelio, como cuando Jesús multiplicó el pan, recuerdan que el Evangelio dice que Jesús les preguntó
que les dijo, denles de comer, sabiendo ya él qué iba a hacer. Ahí sí lo dice explícitamente. Jesús sabía qué iba a suceder, qué iba a hacer él. Sí, No sé, o sea, es que es muy arriesgado para mí decir que sí, Jesús sabía lo que iba a suceder ahí. Ahora, teniendo la claridad de que Jesús sabía todo el recorrer, todo su camino, hasta quién era el que lo iba a entregar, podríamos sacar alguna conclusión. Pero desde el texto, literalmente desde la lectura bíblica, yo no puedo decirlo, porque la Sagrada Escritura de Mateo 8, 23, 27 no lo dice en ninguna parte. Pienso en esta situación. Bueno, muchas gracias, más que primero por la aclaración y pienso en esto porque, bueno, precisamente asociándolo muchas veces a otros pasajes, como usted le decía, siempre he creído y he pensado en esto, ¿verdad? Que el Señor ya todo lo sabe, sabe el paso de nuestra historia. Viendo también incluso en otros pasajes cuando Él dice que conocía sus pensamientos sin que a Él se lo dijeran, entonces en ese Dios, ¿verdad? Que es omnipotente, omnisciente, omnisapiente. Pero lo pienso Él como esa situación que sabe lo que va a pasar, pero es que nunca, aún sabiendo, digamos, lo que va a pasar, lo hace por buscarle un mal a sus discípulos o viéndolo a sus hijos. Y creo que pensaba en esta experiencia incluso de los que han iniciado a caminar en pastoral juvenil o han iniciado a caminar en cualquier grupo, desde la parte donde uno quiere asociarlo, y creo que es una experiencia que Jesús nos invitó a que lo acompañáramos, pero que Él sabía lo que iba a pasar o lo que está pasando. Y creo que si lo vemos también, como antes lo decía, pues la realidad que ahorita cada uno esté viviendo, sea la situación que sea, emocional, psicológica, física, familiar, la parte donde sea, viendo cómo Jesús actuaba también en la palabra y cómo ahora lo asociamos, me hace pensar en que Él ya sabía que esto iba a pasar. Y tal vez aquí podríamos caer en el error que muchos están pensando, ¿verdad? Pero es que Dios es malo porque está permitiendo estas situaciones. Pero vemos ahí en ese evangelio cómo Él permitió que pasara algo malo para sacar provecho y hacer algo muy bueno. Y bueno, yo quería también comentar esto y compartirlo porque también para todos los demás, probablemente Jesús nos invitó a subir a una barca y acompañarle. Y pues Él ya sabía esto que está haciendo. No pensar en que pues es malo porque lo está permitiendo, pero más bien creo que es un momento que Él está utilizando, como antes lo decía Brian, para crecer en nuestra fe. Ya lo sabía, pero creo que Él también, como lo sabía, pues está ahí porque quiere vernos crecer en la fe, el problema que estemos pasando. Nos estamos metiendo en un tema que da para otra charla igual de rica, por decirlo de alguna forma, que esta. El tema del mal y la existencia de Dios. Porque si Dios existe, existe el mal. Dios creó el mal. ¿De dónde vienen las cosas malas? Y voy a dar nada más una pinceleada en esto porque no es el tema es otro. Y voy a decir lo siguiente. Dios no quiere las cosas malas. Dios no te envía situaciones malas. Dios no te hace cometer ciertos actos. Dios no te manda la tormenta. Pero Él está ahí, contigo, en medio de la tormenta. Él sabe de qué tú eres capaz. Y Él sabe que Él te puede sacar
si tú crees. Jesucristo, Dios, no manda la enfermedad, pero cuando la enfermedad llega, la utiliza como un medio de conversión y salvación. ¿Por qué Dios permitió que los discípulos pasaran por la tormenta en el lago de Galilea? ¿Qué pasó con los discípulos al final de todo este episodio? Crecieron en su fe. Quedaron maravillados con la persona de Jesucristo. Y cuando nosotros quedamos maravillados de alguien, queremos más de ese alguien. Entonces, la tormenta, no, Dios no la manda, pero sacó provecho de salvación de en medio de esa tormenta. Al igual que las personas cuando se enferman, no es Dios quien les manda la enfermedad, pero a través de esa enfermedad, Dios les está permitiendo conversión y su propia salvación. Es hermoso verlo con esos ojos, que en medio de la situación difícil, de la tempestad, más bien no pones en contra de Dios, sino pensar en ese Dios misericordioso que siempre, siempre va a estar al lado para ofrecernos su ayuda, para decirnos que aquí estoy, que puedo darles solución, que no lo dejo solo, que voy con usted. En este tema que, bueno, ya para no hablar mucho también, en este tema que también compartía, me encanta porque el catecismo cuando habla sobre eso, y dice que es un misterio muy grande, exactamente, el poder entender por qué Dios permite que exista el mal. Pero lo dice muy bonito porque dice la situación es pensar en que Dios es la respuesta al mal. Y una frase que siempre me ayudó mucho después de que lo leí, y en esos momentos, ¿verdad? Que uno se confunde a veces un poco, decía Santo Tomás Moro: nada puede pasarme que Dios no quiera que me pase. Y si algo llega a pasarme, pues saca provecho para hacer algo mejor. Muy bien. Gracias, Jefferson. Tengamos esta conciencia de que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, y que si nos pasa alguna cosa muy difícil en nuestra vida, tengamos presente que Jesucristo permite las cosas, permite que pasen cosas para bien de los que Él ama. Puede que nosotros no lo entendamos en ese momento, pero más adelante lo vamos a entender. Monseñor, ¿cómo se llama este obispo? Manuel Eugenio compartió un mensajito y se los voy a leer, es breve. Es una reflexión, dice así: hace un tiempo leí la historia de un sacerdote visitante que asistió a un desayuno para hombres en medio de una zona rural del cultivo del país. El grupo había pedido a un campesino ya un poco entrado en años y vestido con un overol que hiciera la oración para el desayuno de la mañana. Señor, odio el suero de leche, comenzó el campesino. El sacerdote visitante abrió un ojo para mirar al campesino y preguntarse a dónde iba con esto. El campesino proclamó en voz alta: Señor, odio la manteca de cerdo. Ahora el sacerdote estaba cada vez más preocupado. Sin perder el ritmo, el campesino continuó: y Señor,
Sabes que aborrezco la harina blanca cruda. El sacerdote una vez más abrió los ojos y miró alrededor de la habitación y vio que no era el único que se sentía incómodo. Entonces el campesino agregó: pero señor, cuando los mezclo todos juntos y los horneo, me encantan las empanadas frescas. Entonces, señor, cuando surgen cosas que no nos gustan, cuando la vida se pone difícil, cuando no entendamos lo que nos está diciendo, ayúdanos a relajarnos y esperar hasta que hayas terminado de mezclar todo eso. Probablemente será incluso hasta mejor que las empanadas. Amén. Dentro de esta oración hay una gran sabiduría para todos cuanto se trata de situaciones complicadas como las que estamos viviendo hoy en el mundo. Manténgase fuerte, mis amigos, porque nuestro Señor está mezclando varias cosas que realmente no nos gustan, pero algo grande y bello está por venir cuando Él termine de mezclar todo eso. Es un poco lo que estábamos hablando, por eso lo quise compartir. Hay veces que no nos gusta, no nos parece lo que estamos viviendo, pero esperemos que Jesucristo está preparando algo grande y hermoso de todas estas cosas que a nosotros no nos gustan. No sé si alguien más quiere hacer un comentario ya para cerrar, para terminar. Bueno, parece que no. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí. Yo les agradezco toda la atención que han prestado. Les agradezco que hayan participado cuando hicimos preguntas. Yo me sentí muy bien por la participación que ustedes han tenido y créanme que estoy muy contento de volver a compartir con ustedes, a pesar de que sea por este medio, pero me siento cercano a ustedes. Entonces, les agradezco de corazón la invitación y toda la atención que han prestado. Bueno, Brian, de verdad muchísimas gracias por este tema que nos has compartido. De verdad que yo creo que nos pega un par de cachetadas a todos, ¿verdad? Y nos ubica, pero siempre para el crecimiento en la fe y también en lo personal, ¿verdad? De seguir siempre los pasos de Cristo. De verdad que le agradezco mucho, ¿verdad? Su tiempo. Sabemos que, pues, usted marcó un paso en nuestra parroquia, en nuestra pastoral, nos ayudó mucho a crecer y sabemos que, pues, usted es utilizado por Dios, ¿verdad? Para llevar siempre su mensaje y eso de verdad que se lo agradecemos a Dios primeramente y a usted por dejarse, pues, siempre seducir y enamorar por el Señor, ¿verdad? Pues, como siempre lo digo, lo más valioso que podemos hacer es siempre orar por ustedes, principalmente por usted, ¿verdad? Y ponerlo en oración. Creo que es el regalo más grande que le podemos dar. Entonces, pues siempre lo tendremos en nuestras oraciones. También a los que se unieron, que no son de nuestra parroquia. Recordemos que somos una sola iglesia y acá es siempre el mensaje del Señor, ¿verdad? Que nos ayude a todos a crecer. Sabemos que no estamos en momentos fáciles, momentos que nos preocupan, que a veces nos desmotivan, a veces, y se vale, chiquillos, se vale siempre, pero nunca perder la confianza en el Señor, que es lo principal. Entonces, Brian, de verdad, muchísimas gracias, y pues espero que la Virgen Santísima y también el Señor le siga acompañando y lo siga guiando por el buen camino, para que también sea, pues, ese que nos sigue ayudando a encontrarnos con Cristo. Yo sé que muchos de nosotros hoy necesitábamos también este mensaje y el Señor sabía por qué, pues lo tenía usted para hoy, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchísimas gracias y muy agradecido.
sabe que siempre están abiertas las puertas de nuestra parroquia, pero así es esto, ¿verdad? Donde estemos, siempre evangelizando, eso es lo importante. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Igual a Lady, que se conectó a Merlin, perdón. Por ahí, yo creo que ya se fue el otro muchacho, por ahí está María también. De verdad, muchísimas gracias por conectarse, y a todos los que son de acá, de la Pastoral Juvenil, también agradecerles su espacio que sacaron para encontrarse pues en este momento, que creo que a todos nos ayuda siempre a caminar. Entonces, Brian, muchísimas gracias y que Dios me lo acompañe. Amén, gracias a ustedes y un abrazo fuerte para todos. Saben que los llevo en el corazón, chiquillos, y que rezo por ustedes. Espero vernos pronto. Bueno, muchas gracias de verdad por sacar el rato. Esperamos que enderezca esa vía un poquito. A ver si se compone. Brian, que quede claro, yo no puse eso para que lo hicieran. Eso fue Jefferson. No, de verdad, muchísimas gracias por sacar el espacio. Sin duda creo que sí, el Señor lo tenía preparado para hablar a cada uno lo que necesitaba. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Para aprovechar, igualmente, recordemos que toda esta semana, o sea, todo este mes, estamos en un mes que pues recalcamos más fuerte, ¿verdad? Para el mes de la juventud, pero debería ser el mes de la juventud todos los días. Todos los días deberíamos estar siempre con la juventud al tope, ¿verdad? Proclamando esa alegría, ¿verdad? Y no quedarnos ahí. Lo que pasa es que ahora recalcamos más este mes, ¿verdad? Porque nos celebran especialmente a nosotros. Pero seguimos en oración. La próxima semana, de hoy en 8, Dios mediante, pues igual vamos a tener otro encuentro. Nos va a acompañar el seminarista Kenneth, ¿verdad? Para esta semana que viene, Dios mediante, que también él trae su mensaje, ¿verdad? Entonces, pues desde ya todos están invitados, a todos los chiquillos igual yo les voy a hacer llegar el link, y si lo reciben, pues genial, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y igualmente hoy en 15 tenemos otra persona que nos va a acompañar. Entonces, seguimos ahí, ahí perseverando y orando, ¿verdad? Y recordemos que también siempre nos reunimos a rezar el rosario todos los días a las 8 de la noche. Entonces, ojalá que pues podamos conectarnos y aprovechar estos espacios de oración. Pues un gusto haber estado con ustedes, oro por ustedes, que Dios me los acompañe. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 8.